Resulta ser, chicos, chicas, que en el mundo microscópico, a diferencia de lo que creíamos, pensábamos, la energía no es un continuo, son discretas. Entonces, por ejemplo, usted, vean, usualmente este modelo del átomo es incorrecto, es súper incorrecto, pero a nivel pedagógico es sumamente buenísimo, nos permite entender más o menos qué está pasando. Entonces, la santísima. Entonces, ustedes saben que los átomos, alrededor de los átomos, hay órbitas. Resulta ser, ojo, que si yo quiero pasar a un electrón de una órbita a la otra, yo no puedo tener valores entre ellas dos. O estoy en la otra órbita o estoy en la primera órbita. Yo no puedo poner valores intermedios, es decir, no es continuo. Solo hay valores discretos de valores de energía. En este caso, caracterizados por la órbita en que esté girando el electrón. Entonces, esa fue una de las primeras cantidades que nos dimos cuenta que la santísima, no, la energía no es un continuo. A nivel microscópico, la energía existe como valores discretos, valores permitidos. Es decir, no pueden haber valores intermedios. O estoy en el nivel 1, o estoy en el nivel 2, o estoy en el nivel 3, o en el nivel 4. Es como si fuera un edificio. Yo puedo ascender o bajar, pero no puedo estar en el medio. A eso nos referimos con valores o cuantas. Y de hecho, este ya fue en su momento causó mucha, pero mucha. La palabra sería sorpresa, no sé, enojo o temor de la comunidad científica, en especial los físicos, que en esa época vivían agarrados. Les voy a explicar por qué. Entonces, vamos, historia antigua, hagamos una recapitulación de la cultura humana. Literal, porque eso es cultura. Algo muy importante, y voy a hacer el énfasis. Usualmente, ustedes ven en redes sociales de gente que cree intelectualmente que es superior, que diga, mira, si es que el ser humano no, ya. Es que esa gente no tiene cultura. No, chicos, la cultura es algo inherente al ser humano. Todo ser humano crea cultura. Un meme es cultura, un sticker es cultura, la ciencia es cultura. La cultura es algo de la creación del ser humano. Entonces, tal vez lo que probablemente esa gente está diciendo o quiere decir es que esas personas que están haciendo algo no tienen educación, pero cultura, todos hacemos cultura. Todos hacemos cultura. Entonces, un poquito de cultura humana. Vean, gente, la idea de la cuantización no es nada nuevo. Ya, y eso es lo clásico que ustedes enseñan en el colegio. Desde el siglo V antes de Cristo, ya Demócrito, un antiguo filósofo griego, él para entender la materia decía, mira, probablemente la materia se compone por partículas pequeñas, los átomos, que vienen de la palabra griega como si fueran las celdas de un panel de abejas. Entonces, de ahí nace la primera idea de cuantización, es decir, la materia no es un continuo, se compone como si fueran legos que se van juntando para formarla. El tiempo pasa, estamos griegos, romanos, etcétera, etcétera, cultura humana, parte de la época de esa cultura humana era literal la conquista usual, conforme íbamos evolucionando en cultura, valga la redundancia, pues de ahí, en esa época la conquista era algo muy común y silvestre, valga la redundancia. Entonces, bueno, llegamos al siglo XVII y siglo XVII y XVIII en realidad. Vean, las primeras pruebas químicas, porque claro, los químicos, pero más que químicos, los alquimistas, los que trataban de buscar cómo convertir la plata en oro, etcétera, etcétera. Pues con esos primeros experimentos, cosas que pasaban de una cosa a otra cosa, tal vez es probablemente que sí existan los átomos. Esas pelotitas probablemente sí existen. ¿Y cómo dimos cuenta que efectivamente los átomos existían? Bueno, Charles Boyle y Guy Lozat, con sus experimentos de los gases,
nos dimos cuenta que efectivamente los gases tenían cierta naturaleza atómica. De hecho, lo aprendimos. Aprendimos que, por ejemplo, la presión es el resultado de cientos de millones de colisiones de las partículas que forman el gas con las paredes del recipiente. Entonces, más o menos, sí, perfecto. Tal vez existen los átomos. 1800 se plantea la ley de proporciones definidas. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que ustedes aprendieron en química. Reactivo limitante, reactivo en exceso, balanceo de ecuaciones. Además, en 1800, por ahí esa época, John Dalton propone la teoría cinética, la que vimos en el capítulo de termodinámica. Por último, Avogadro, inspirado en estos tres, proponen una teoría atómica en 1800, ojo, 1811, apenas 200 años, hace 200 años. Básicamente él dice, mira, probablemente es que existen existen átomos diferentes que se llaman elementos. Ya eso los químicos más o menos lo sabían. Bueno, lo sabían de lo contar bien porque los químicos eran empíricos. Pues probablemente esos elementos individuales se combinen junto con otros para formar lo que conocemos como materia. Y resulta ser que Michael Faraday, 1830, él fue el primero que hizo experimentos de electrólisis, es decir, le aplicaba electricidad al agua y él veía que el agua iba bajando y el otro lado veía que había burbujas, o sea, es decir, había gases. Entonces, efectivamente, el agua individualmente se compone por la unión de átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Pero claro, imagínense ser estos científicos sin las herramientas que tenemos el día de hoy. Ellos fueron construyendo poco a poco sus teorías con base a experimentos que tenían acceso. Entonces vean cómo se va mezclando todo. Cómo vamos mezclando todo para darnos cuenta que efectivamente sí hay algo llamado átomos, con diversos temas como termodinámica, química, electroquímica. Ya la comunidad científica, perdón, ya iba intuyendo que efectivamente sí existían los átomos. De hecho, esencialmente no se acepta la existencia de los átomos, aunque no lo crean, hasta en 1900 y algo. O sea, bueno, los químicos, por supuesto que creían que existen los átomos. Los físicos estaban como medio, como mira, todavía no hay una prueba relativamente buena que existan los átomos. Entonces, vean cómo vamos amarrando todo. Ok. Resulta ser que los experimentos de Faraday, gracias a Dios por Faraday, reforzaron que efectivamente la materia está compuesta por unidades individuales. De hecho, en 1897, Thomson hijo utiliza el movimiento de electrones y la idea de campo eléctrico y campo magnético, es decir, electromagnetismo, para encontrar la relación entre carga y masa. Él pudo concluir que los átomos, a su vez, probablemente estaban compuestos por partículas más pequeñitas. Podemos entender, de hecho, de este experimento que la masa del electrón es mucho más pequeña que el núcleo. Mucho más pequeña el núcleo. Luego, en 1913, apenas hace 117 años por ahí, Millikan encuentra la cuantización de la carga E, de la carga del electrón. Es decir, la carga fundamental, todo lo que conocemos como carga, son múltiplos de la carga E fundamental. Es decir, un ion de potasio 2 más significa que ha perdido 2 electrones, donde el electrón es 1,602 por 10 a la menos 19. Es decir, todas las cargas de la naturaleza existen como múltiplos de la carga del electrón. Pero claro, el electrón son las partículas fundamentales que compone todo átomo. Con base a estos dos experimentos, de hecho nos dimos cuenta en el capítulo pasado,
pudimos averiguar cuánto es la masa del electrón. Nos dimos cuenta que efectivamente era pequeñísima. Y de hecho la analogía es que si yo tengo un núcleo, o mejor, tengo un átomo, el núcleo guarda el 99% de la masa. El electrón, si acaso, el 0,00%. Y en realidad, vamos a aprender, de hecho, en las próximas horas, que el electrón no es una pelotita, sino el electrón es una onda, como si fuera una nube, que está en todo lado. Y la vamos a describir como probabilidades. Es decir, entre núcleo y electrón hay espacio, técnicamente hay espacio vacío. Y es una de las primeras que se encuentran en contra de nuestros sentidos, ¿verdad? Nosotros sentimos que la materia está llena, se siente, pero en realidad la materia es 99% vacío, según experimentos. Entonces, vean cómo vamos hablando todos. Entonces, ya para final del siglo de 1800 y inicios de 1900, otra cosa que nos hizo entender que había cuantización, es decir, múltiplos de algo, en el caso de la energía, eran los famosos espectros de emisión de los átomos. Cada átomo por sí solo emite un espectro característico de colores, que es específico de cada elemento. Por ejemplo, la luz que vemos amarillita es sodio, pero si ustedes ven la luz la de otros elementos, la llama de otros elementos es de otros colores. Entonces, el fuego no es que sea amarillo porque es amarillo, no, es amarillo porque mucho de lo que vemos está contaminado con sodio, pero puede haber fuego púrpura, fuego verde, etcétera, etcétera, de acuerdo a la composición de quién está emitiendo ese fuego. Ejemplo, los fuegos artificiales, ¿verdad? Con base en los colores, yo puedo más o menos predecir cuáles son los elementos que están quemando ahí arriba para verlos. Entonces, resulta ser que si uno hacía un espectro de emisión, cada átomo presentaba un espectro muy interesante, un espectro interesado, un espectro característico. Por ejemplo, tenemos una gráfica de longitud de onda versus número de cuantas. El hidrógeno era totalmente bandas negras, pero aquí habían bandas, una sección blanquita. Esas secciones son las secciones donde el hidrógeno está emitiendo energía. Por tanto, vean que estas bandas son discretas. Entonces, estas bandas nos permitían inferir que efectivamente la energía de los átomos estaba cuantizada. De hecho, la primera explicación formal la dio Niels Bohr con su modelo atómico de niveles energéticos. Bohr lo que dijo fue como, mira, probablemente es porque solo hay energías primitivas, es decir, aquí está la energía fundamental, la siguiente energía es esta, es decir, no puedan ver intermedios. Por tanto, ya de forma experimental nos estábamos dando cuenta que efectivamente la idea de energía continua se caía y más bien abrazábamos la idea de energía discreta, los cuantos. Pero ¿de dónde viene esta idea? Esta idea, vean que viene ya formalmente desde los antiguos griegos. Y conforme fuimos avanzando en experimentos, teoría, matemática, pudimos comprobarla poco a poco. Ahora, algo muy, muy interesante. Uno de los mejores bateos de toda la historia. Entonces, vean, aparte de estos espectros que si ustedes algún día caracterizan algo, ustedes van a hablar de espectros IR, espectros atómicos, espectros de resonancia magnética, espectros de espectrometría de masas, etcétera, etcétera, espectros ultravioleta visible.
Había otra cosa, la radiación del cuerpo negro y la constante de Planck. Ya vimos de hecho que es un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un absorbente perfecto a toda longitud de onda. Y de hecho, con el cuerpo negro explicamos el cambio climático. Explicamos que tenemos energía que viene del sol, el planeta se calienta y luego refleja esa energía en forma infrarrojo. Entonces, idealmente esa energía tiene que escapar afuera de la atmósfera, pero si la atmósfera tiene un exceso de moléculas que pueden vibrar, como es el dióxido de carbono, pues la va a absorber. Y si absorbe esa energía, pues vamos a tener un horno, efecto invernadero. Vean, algo muy interesante es que esta idea de cuantización viene de Planck. Planck, uno de mis científicos favoritos, él lo que hizo fue un bateo. Así claro, un buen bateo. Entonces, vamos a hablar de discreto y continuo. ¿Qué es discreto? Valores que yo puedo contar, múltiplos de algo. Son característicos de los diferentes elementos y se obtienen cuando están en estado gaseoso rarificado. Son los espectros de emisión de esos elementos, son discretos. Cuando están en estado gaseoso, ellos emiten cierta radiación electromagnética a cierto color. Continuo, que es un rango continuo de longitudes de onda visible, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Por ejemplo, esto es un continuo de longitudes de onda. Entonces, la idea de la radiación del cuerpo negro es un objeto caliente. Claramente, la emisión no tiene la misma intensidad a todas las longitudes de onda visibles. Es decir, hay una cantidad suficiente de radiación de tal forma de que cada color parezca la luz blanca. Es decir, por ejemplo, estudios experimentales de la radiación del cuerpo negro. Entonces ya vimos que un espectro continuo es el resultado del fenómeno conocido como radiación del cuerpo negro, donde el cuerpo negro es un absorbente perfecto. Resulta ser que con base a la temperatura uno puede predecir el color. Por ejemplo, a 300 Kelvin, pues tengo que la Tierra está emitiendo a infrarrojo, un color relativamente rojizo, anaranjado. A 1000 Kelvin, por ejemplo, la cocina, como cuando ustedes encienden la cocina y ustedes ven ese rojo anaranjado, son 1000 Kelvin. 3000 Kelvin me estoy poniendo cada vez más azul. Y cuando tengo 5800 Kelvin, ya es una luz totalmente blanca. Entonces, vean que la imagen de la derecha es un espectro de intensidad versus longitud de onda. Vean cómo el pico se va desplazando a longitudes de onda más cortas conforme se incrementa. Es decir, a mayor longitud de onda, menos intensidad. A menor intensidad de onda, mayor intensidad. Entonces, todo el problema surge de algo muy sencillo. Resulta ser que empíricamente teníamos estos resultados. Teóricamente no los podíamos reproducir. No los podíamos reproducir. Usando las teorías que teníamos en aquella época, el electromagnetismo que acabamos de aprender, la termodinámica, no podíamos reproducir estos resultados empíricos. Es decir, la teoría no estaba acorde con el experimento. Eso fue una tragedia para los científicos de aquella época. Entonces, primero veamos una pequeña simulación para entender más de la radiación del cuerpo negro. De hecho, chicos,
Con base al color de una estrella, uno puede predecir el color. Por ejemplo, el Sol. Vean que el Sol, la luz del Sol es relativamente blanca, amarilla. Vean que si yo veo una estrella mucho más caliente, como por ejemplo Sirius A, el color va a ser mucho más. Ojo, vea cómo el color cambia. Entonces, si ustedes creían que el rojo es caliente, no. Si el rojo es caliente de nuestra percepción, pero entre más blanco sea algo, mucho más caliente. A eso nos referimos con radiación del cuerpo negro. Ahora, es un espectro a diferentes longitudes de onda. Vean que cómo el color cambia conforme yo cambio la temperatura. Entonces, vean, conforme yo voy aumentando en intensidad, vean cómo el pico se va desplazando cada vez más hacia la izquierda. Es decir, los azules son los más calientes, curiosamente. De hecho, muchos astrónomos o muchos astrofísicos pueden predecir la temperatura de una estrella con solo ver a qué longitud de onda está transmitiendo.